Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos aprendiendo cómo completar una tabla de datos. Fíjense que en esta tabla tenemos muy poquitos datos en cada fila horizontal. En la primera fila horizontal tenemos solamente el símbolo químico, en este caso la S mayúscula, R minúscula. Vamos a tener que buscar en la tabla periódica dónde está ubicado ese símbolo químico y lo vamos a encontrar al estroncio en el grupo 2, periodo 5. Si observamos bien, el estroncio tiene Z38, por lo tanto tiene 38 protones y 38 electrones, porque en ningún lugar me dice que el estroncio quiere que sea el catión, así que la cantidad de protones y electrones va a ser la misma. Vemos en la tabla periódica que su número de masa, que es el A, tiene 88 y por lo tanto para calcular la cantidad de neutrones debo hacer 88 menos 38, o sea el A menos el Z, y eso me da 50, que es la cantidad de neutrones. Dijimos grupo 2, periodo 5, y como está a la izquierda de la línea divisoria entre metales y no metales, el estroncio es un metal, hago una crucecita ahí. En la siguiente fila horizontal o renglón tenemos el nombre del elemento químico, en este caso es el helio. Debemos buscar en la tabla periódica donde se encuentra el helio y lo vamos a encontrar en el grupo 18, periodo 1. Es un gas inerte o gas noble. Por lo tanto, es un no metal, porque está del lado de la derecha de esa línea divisoria entre metales y no metales. Símbolo químico, H mayúscula, E minúscula. El Z o número atómico del helio es 2, por lo tanto tiene 2 protones y 2 electrones porque nuevamente no hay nada que me indique que estamos hablando de un ion. Entonces, protones y electrones es lo mismo que el Z. El A lo sacamos de la tabla periódica, es el número de masa y en este caso es 4. Y si yo hago A menos Z, 4 menos 2 me da 2 y esa es la cantidad de neutrones. Habíamos dicho grupo 18, periodo 1 y no metal. En la siguiente fila tenemos solamente como dato el Z. Z igual a 12, o sea, el número atómico 12. ¿Cómo sé qué elemento químico es de la tabla periódica? Recuerden que en la tabla periódica todos los elementos químicos están ordenados según su número atómico en orden creciente. O sea, solamente tengo que buscar el elemento número 12, ¿sí? El hidrógeno es el 1, el helio es el 2, el litio es el 3, berilio es el 4 y así sucesivamente hasta que llego al 12 que es el magnesio. Por lo tanto, nombre del elemento magnesio, símbolo M mayúscula, G minúscula. El Z ya estaba como dato que era 12, por lo tanto tiene 12 protones y 2 electrones porque no hay nada que me indique que sea un ion. El A es 24, que es el número de masa, y si yo hago número de masa menos número atómico, me da 12, que es la cantidad de neutrones. Se encuentra en el grupo 2, periodo 3, y también es un metal, ya que se encuentra del lado de la izquierda de esa línea divisoria entre metales y no metales. En el siguiente renglón o fila horizontal de esta tabla, tenemos solamente como dato la cantidad de protones, que me dice que es 3. Como veníamos haciendo antes, la cantidad de protones es igual al Z, siempre. Por lo tanto, Z es 3, busco el elemento 3 en la tabla periódica y es el litio. O sea, nombre del elemento litio, símbolo L mayúscula y minúscula, Z3, el A lo saco de la tabla periódica que es 7. En realidad, para el litio, fíjense que dice 6,9, lo redondeo a 7. Y, bueno, cantidad de electrones también 3, es igual al número atómico. Y la cantidad de neutrones se calcula siempre haciendo el A menos el Z, o sea, número de masa menos masa atómica.
y eso me da 4. Grupo 1, periodo 2 y como está del lado de la izquierda de la línea divisoria entre metales y no metales, el litio es un metal. Pasaremos ahora a completar algunas oraciones. El inciso dice, completen con las palabras que correspondan. Inciso A, la partícula subatómica con carga negativa se denomina electrones. Recuerden que los electrones, su definición es que son las partículas subatómicas, que quiere decir más chiquitas que el átomo, con carga negativa. Pasamos al inciso B, dice las especies de igual número atómico y distinto número másico son los isótopos. Recuerden que esa es la definición de isótopos. Los isótopos son especies con el mismo número atómico, pero diferente en número de masa. El inciso C dice las partículas sin carga neta que se encuentran en el núcleo atómico son los neutrones. Los neutrones se encuentran en el núcleo de un átomo y no tienen carga neta. En el inciso D dice la región del átomo con mayor masa es el, y ahí va núcleo, porque recuerden que el átomo posee un núcleo donde se localizan los protones y los neutrones, que son las partículas subatómicas de mayor masa. En el núcleo se concentra prácticamente toda la masa del átomo. Se considera los electrones que están en los orbitales que tienen masa despreciable. Pasemos ahora a hacer otros ejercicios. Dice, establezca las relaciones entre los hechos o principios que se enuncian del lado derecho con los nombres que aparece del lado izquierdo. Primero, en el inciso A tenemos a Dalton. Dalton, al igual que Demócrito, consideraban al átomo como indivisible. Por lo tanto, vamos a unir a Dalton con átomo como esfera indivisible. Luego tenemos a Rutherford, que consideraba al átomo como sistema planetario, uno con flechas. Luego tenemos a Heisenberg, que él elaboró el principio de incertidumbre, uno con flechas. Luego tenemos a Thomson, que él consideraba al átomo como una esfera positiva con electrones incrustados en él, y ese era el llamado budín de pasas. Las pasas serían los electrones. Por lo tanto, unimos con flechas como corresponde. Luego sigue Pierre Curie, que al igual que Marie Curie, realizaron trabajos con radioactividad. Y luego tenemos a Bohr, que él creía y demostró que los electrones giraban alrededor del núcleo siguiendo órbitas en un radio definido. Pasemos a otro ejercicio. Dice, elijan de la siguiente lista los símbolos que representen a grupos de isótopos. Primero tenemos que ver que la definición de isótopo son aquellas sustancias que tienen el mismo Z, o sea, el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Por lo tanto, se diferencian en la cantidad de neutrones. Una vez visto esto, podemos deducir que todos aquellos que figuran como nitrógeno con símbolo químico N, pero que tienen diferentes masas atómicas, son isótopos entre sí. Por ejemplo, el nitrógeno 14, nitrógeno 15, nitrógeno 16, nitrógeno 13 y nitrógeno 17. Todos estos son isótopos entre sí. El resto no.
Pasemos ahora al siguiente ejercicio, o sea, al 3b. Dice que elijamos de la siguiente lista los símbolos que representen a los átomos con el mismo número de neutrones. Para esto, lo que debo hacer es calcular para cada caso la cantidad de neutrones. O sea, en el primer caso que tengo el carbono con A14 y Z6, debo realizar la resta A menos Z, calculo la cantidad de neutrones y eso me da 8. Así con todo el resto. Calculo todos y una vez que realicé todas las cuentas, puedo decir que el carbono 14 con Z6, el nitrógeno 15 con Z7, el boro con masa 13 y Z5, el oxígeno con masa 16 y Z8, el flúor con masa 17 y Z9 y el neón con masa 18 y con Z10. Todos ellos tienen 8 neutrones. Por lo tanto, los marco. Pasamos al siguiente inciso, en el cual nos pide que elijamos de la siguiente lista los símbolos que representen a los conjuntos de átomos diferentes con el mismo número másico. Así que, en este caso, puedo elegir el carbono 14 con el nitrógeno 14. También puedo elegir el boro 13 con el nitrógeno 13. Y por último, podría también agregar el nitrógeno 16 con el oxígeno 16. Además tenemos al flúor 17 con el nitrógeno 17. Esos son todos los conjuntos de átomos diferentes con el mismo número de masa o mismo A. Veamos ahora otro ejercicio. Nos pide que completemos el siguiente cuadro y en el primer renglón o fila horizontal nos da como dato el nombre del elemento químico, que es bismuto. Debo ubicarlo primero en la tabla periódica, lo encuentro en el grupo 15 y periodo 6. Y si lo miro con más detalle, puedo observar que el símbolo químico es B mayúscula y minúscula. Voy completando entonces la tabla o el cuadro. Además nos da como dato el Z y coincide con el Z de la tabla periódica. El Z nos indica la cantidad de protones y electrones, ya que estimamos que es un átomo y es eléctricamente neutro, la misma cantidad de cargas positivas que negativas, por lo tanto coinciden en el número de protones y electrones. Y luego calculamos la cantidad de neutrones haciendo A menos Z y eso nos da 126. Ya completamos el primer renglón o la primera fila horizontal de este cuadro. Pasamos ahora a resolver el siguiente renglón o siguiente fila horizontal de este cuadro. En este caso me da como dato el símbolo del elemento químico y el A, que es 108, el Z, que es 47, y además me coloca un 1 más arriba, que significa que tiene una carga positiva. En primer lugar, trataremos de averiguar, mirando la tabla periódica, de qué elemento se trata para saber su nombre. Buscamos entonces en la tabla periódica el elemento número 47 y lo vamos a encontrar en el grupo 11, periodo 5. Es la plata. Coloco entonces nombre del elemento plata, completando ahí el cuadro. Protones y electrones van a ser el Z, que es 47, misma cantidad de cargas positivas y negativas. Pero en este caso, ojo, porque tenemos un problema. Esta plata, al tener una carga positiva,
quiere decir que perdió un electrón. Por lo tanto, en electrones no va 47, sino que va 46. Entonces tengo 47 protones, 46 electrones, me sobra una carga positiva y esa es la que se coloca arriba del símbolo. Luego calculo la cantidad de neutrones haciendo como siempre A menos Z. 108 menos 47 me da 61 neutrones. Completo la tabla con 61 neutrones. El A ya lo tenía como dato, que era 108, y el Z, que es el número atómico, es 47. Así terminamos de completar esta tabla. Hagamos ahora un nuevo ejercicio. Tenemos esta tabla que debemos completar. Fíjense que en la segunda columna tenemos al magnesio 2 positivo. Eso quiere decir que perdió 2 electrones y debemos completar todos los datos del magnesio en esa columna. Ahora completamos por columna vertical, ¿sí? Fíjense que el Z es 12 para el magnesio, el A es el 24. Debemos completar la cantidad de protones, neutrones y electrones. Arriba del todo, donde dice especie atómica, para el magnesio podemos poner catión magnesio. Es un catión porque tiene 2 cargas positivas. Siempre que es positivo, el ion es catión. Después tenemos en la siguiente columna a la plata. Debemos completar todos los datos para la plata. Te lo dejo para que vos lo vayas resolviendo. Después en la siguiente columna tenemos al catión cobre. El cobre tiene una carga positiva y eso quiere decir que pierde un electrón. Ojo ahí cuando completen con los datos. Y después el anión fluoruro es el flúor con una carga negativa. Es una ayudita para que vos puedas ir completando todos los datos de esa tabla. Acá te muestro cómo deberían quedarte todos los datos ya completos para esa tabla. En rojo se pueden ver todos los resultados. Cualquier duda me podés dejar en los comentarios. Ahora te voy a dejar nuevas tareas para que vos resuelvas. Pausa el video, copia las tareas e intenta resolverlas. En primer lugar te dejo un cuadro que es para que vos lo vayas completando. El segundo ejercicio hay que escribir la configuración electrónica de los siguientes elementos e iones, ojo ahí. En el tercer ejercicio hay que indicar verdadero o falso y corregir el error. En el inciso A dice si el aluminio tiene esa configuración, hay que ver si es cierto o no, controlar todo eso. Y además te voy a dejar unos ejercicios más que son, por ejemplo, el caso del 4. En el inciso 4 nos pide que confeccionemos la distribución electrónica de los siguientes elementos: sodio, flúor y escandio. El ejercicio 5 nos pide que indiquemos cuáles de los siguientes pares de átomos son isótopos. Para eso debo recordar la definición de isótopos, que eran elementos de la misma especie, pero con diferente número de masa. ¡Suerte! Y déjame un like si te gustó este video.